La gracia del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Estamos en la etapa final de estos ejercicios espirituales. Vamos a confiar estos últimos pasos en estos ejercicios que nos preparan para el ejercicio espiritual de la fidelidad en la vida cotidiana. Vamos a pedirle al Señor la acción de su Espíritu para este día de ejercicios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar para este día de ejercicios espirituales las reglas que da San Ignacio para sentir con la Iglesia. Después de las varias reglas para la vida espiritual que nos regala San Ignacio, estas son las últimas que están en el libro de los ejercicios. Están en los números 352 al 370, final del libro de los ejercicios. Para comenzar a considerar y a valorar estas reglas, hemos de comprender lo que esto significaba para San Ignacio. San Ignacio es un hombre de la Iglesia. Él era consciente de que su vocación o se entendía en la Iglesia jerárquica. Y cuando decimos jerárquica no hablamos solamente de jerarquía visible, sino de la Iglesia jerárquica que, si bien tiene una manifestación visible, radica en la decisión del Padre de enviar al Hijo y del misterio de la encarnación, aquel que asume el Hijo y que va a determinar a partir de allí la lógica de la redención. Dios se servirá de la mediación de la encarnación para prolongar luego esa lógica en la mediación de la Iglesia. La Iglesia es Cristo, Cristo cabeza y sus miembros. El orden jerárquico de la Iglesia es de institución divina. Cristo la quiso así. Él llamó a 12, los ungió, los consagró, los envió. Lo que no significa que quienes conforman parte de esta jerarquía de la Iglesia sean más que los demás miembros. No. La dignidad está en el ser partícipes de la condición de hijos. El bautismo a todos nos hizo partícipes de Cristo y esa es nuestra dignidad, esa será nuestra gloria si vivimos según ello. Pero San Ignacio también en esto vive con mucha fuerza la realidad de cómo el Señor quiso obrar la salvación en la historia a través de la Iglesia. Por eso su gran veneración para con la figura del Santo Padre, para con todo lo que hace a lo santo, a lo sagrado, queda de alguna manera plasmado en estas reglas. San Ignacio, dentro de sus votos de la pobreza, la castidad y la obediencia, agrega un cuarto voto a la compañía de Jesús, que tiene que ver con una fidelidad al Papa. Ellos irían a donde el Papa los enviaría. Así es que ellos, apenas fundada la compañía de Jesús, los misioneros jesuitas comenzaron a regar el mundo. Muchos países comenzaban a recibir en tierras lejanas a Europa, la visita de estos misioneros, esta presencia de misioneros. Entonces, para comprender el valor de estas reglas, para sentir con la Iglesia, hemos de comprenderlas en el corazón de San Ignacio de Loyola, pero que en realidad es el corazón de todos los santos. Hemos de amar a la Iglesia como la amó Cristo. Cristo amó la Iglesia y la santificó. La Iglesia es santa.
aunque siempre necesitada de conversión en sus miembros. Pero la iglesia es santa, Cristo la unió así. Amar la iglesia es amar a Cristo, amar a Cristo es amar la iglesia. Amar a Cristo es querer con Cristo, padecer lo que por la iglesia Él tuvo que padecer y aún padece en ella al ser Él su cabeza. Y pensar en la Santísima Virgen, su miembro más eminente, como lo enseña el magisterio de la iglesia. María, miembro de la iglesia, es el más eminente de ellos. En el cielo, ella es figura y tipo de la iglesia. Por eso, iniciando con estas reglas, la primera que San Ignacio nos regala para considerar es que hemos de estar siempre prestos a la obediencia en todo lo que hace a la esposa de Cristo. La Santa Madre Iglesia Jerárquica, así le llama San Ignacio. La obediencia, que no es una mera sumisión ciega o un sometimiento sin razones, no. La obediencia a la Iglesia tiene que ver con aquel mandato del Señor: vayan por el mundo e instruyan. Reciban el Espíritu Santo, yo les doy el poder. ¿Para qué? Por el poder de mi Espíritu, ustedes reconcilien al hombre con Dios. El que a ustedes les escucha, a mí me escucha. Todo eso va a enseñar Jesús. Por eso la primera regla frente a la iglesia es la obediencia. Es la humilde sumisión que nosotros le prestamos al magisterio de la iglesia, a su pastoreo, a su ministerio, el de la jerarquía, para poder acabar la obra que inicia Cristo. Cristo no la quiso acabar sin sus apóstoles. Los envía hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos, garantizando Él su presencia. De parte de nosotros, quienes formamos parte de ella, se nos pide la actitud de la humilde obediencia. Someterse a la iglesia, someterse a Cristo. Por eso también, y continuando con estas reglas de San Ignacio invita a alabar, a reconocer el valor de los sacramentos. Y esto en nuestro tiempo tiene una valoración particular. San Ignacio dice la confesión con el sacerdote. En un tiempo en que la mediación del sacerdocio para el sacramento de la reconciliación es puesto en duda muchas veces por los mismos católicos, al igual que la necesidad de recibir el santo sacramento de la Eucaristía. Muchos católicos han prescindido de la Eucaristía dominical, presumen de no necesitar ni de la mediación del sacerdote para el perdón, ni de la mediación de la Eucaristía para recibir a Cristo. Y entonces hablan de un Dios sin iglesia o de un Cristo sin iglesia. El riesgo de hacer así de nuestra religión algo a nuestra medida. Por eso San Ignacio recuerda esto, que hemos nosotros de alabar la piedad en el culto de los sacramentos, que parecería algo muy evidente o muy obvio, pero sin embargo se hace necesario recordarlo cada tiempo, especialmente en nuestro tiempo, para que nosotros en esto no hagamos nunca olvido de la necesidad que tenemos de encontrarlo a Dios donde Él se nos da y al modo como se nos da en los sacramentos. Y continúa también en las reglas Ignacio, recordándonos el valor de los tiempos establecidos por la Iglesia, los tiempos litúrgicos, ¿no? Y esta importancia que tiene para nosotros, además del oír misa, como decía él ahí en el libro, oír a menudo la misa, la Santa Misa, alabar cantos, salmos y oraciones, en el mismo templo, en la misma iglesia, pero fuera de ella. Y los tiempos litúrgicos vivirlos, según lo que la iglesia misma nos invita a considerar, los tiempos penitenciales del Adviento y la Cuaresma, los tiempos gozosos, los tiempos del Espíritu, que la Pascua, los tiempos, el tiempo ordinario, el tiempo de la vida pública de Jesús. Por eso, estas primeras reglas ya nos van describiendo el alma de San Ignacio, y eso es lo valioso. ¿Qué podríamos decir nosotros de la iglesia? ¿Alabaríamos nosotros las cosas que la iglesia nos ofrece, sin poner ante ella el reparo de nuestro gusto o disgusto, ¿no?
Y la cuarta regla, San Ignacio reconoce el valor de la vida consagrada, la vida religiosa, y en ella la virginidad y la continencia. Y frente a ello, alabar el modo como Dios a algunas personas dentro de la iglesia les invita a esto. Este es un tiempo en el que aún muchos católicos descreen de la autenticidad de la virginidad o de la continencia del celibato sacerdotal. San Ignacio dice que hemos de alabar mucho esto, aquellos a quienes Dios llama a este estado de vida. Alabar a Dios por lo que en esa realidad Dios va haciendo. Y a la vez, San Ignacio nos invita a alabar los votos religiosos, los votos que son consejos evangélicos para todos, por lo tanto también para los laicos, los votos de la obediencia, la pobreza y la castidad en la vida religiosa, que son los consejos evangélicos para todos. No puede tener un alma cristiana quien no tiene pobreza, castidad y obediencia, vivida según su estado propio. Así como el esqueleto, la estructura interior de la vida espiritual, son las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Junto con ello las virtudes cardinales de la prudencia, la fortaleza, la templanza y la sabiduría, la justicia, perdón. Estas virtudes teologales y cardinales, junto a ellas los dones del Espíritu Santo, junto a ello están para todos nosotros los consejos evangélicos. Pobre con Cristo pobre, casto con Cristo casto, obediente con Cristo obediente, según el estado propio. Y entonces San Ignacio dice, hemos de volver a valorar esto, a alabar estos estados de vida, lo que llamaríamos nosotros estados de perfección, la santidad que resplandece, ¿no?, en aquellos que encarnan todo esto que el Espíritu va dando y develando en la iglesia. Eso es lo que va también permitiendo que el reino de Dios se vaya estableciendo en el mundo. Por eso, en estas primeras reglas, con San Ignacio, alabamos que Dios quiera hacer su obra en nosotros a través de la iglesia.